Hermanos, muy buenos días. Muy agradecido al Señor, a los pastores por la invitación para poder estar aquí reunidos hablando sobre ese tema tan importante de la masculinidad, la feminidad, los cambios culturales que se han dado y las afectaciones que han tenido dentro de la iglesia del Señor. Bueno, antes de seguir, quisiera que hagamos un pequeño repaso de lo que vimos ayer. A ver si nos acordamos eh, de lo que de pronto aprendimos, de todo lo que reflexionamos. ¿Quiénes estuvieron ayer? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, entonces vamos a recordar para los hermanos que no estuvieron. Entonces estamos hablando de la masculinidad y la feminidad y empezamos como haciendo un análisis, un recorrido de la masculinidad bíblica, pero también de cómo la historia ha manifestado esa masculinidad. Entonces, empezamos hablando de qué momento histórico cristiano, ¿recuerdan? De la iglesia primitiva. Y después vimos un modelo, que es el modelo de qué época. Muy bien, de los puritanos. Ahora, ¿cómo se manejaba la familia en la época puritana? Colonias o comunidades, y cómo era su vida de familia. Hay un servicio a la comunidad y todos trabajaban unidos, ¿verdad? Entonces todos sabían la agricultura, todos sabían los textiles, era una unidad familiar unida. ¿Qué hizo que ese modelo fuera cambiado? Muy bien, la revolución industrial. ¿Cuál es la cosa más significativa de la revolución industrial que cambió el modelo de familia de las colonias puritanas? Muy bien, saca al hombre de la casa y ya empieza la proyección de vida enfocada en la economía, ¿verdad? Al sacarlo de la casa y al desarrollarse toda la industria, empieza a haber un cambio, eh, empieza a haber un cambio, digámoslo así, eh, de las circunstancias emocionales de los hombres. Y entonces, en la era o en el tiempo de los puritanos, estaban más enfocados en qué? Estaban enfocados, tráeme un segundito, perdón. Estaban más enfocados en el tiempo de los puritanos, estaban más enfocados en qué? En el servicio. Y el hombre entonces después de la industria ya no está tan enfocado en el servicio, sino en qué? La competitividad, y empieza a verse al hombre en el siglo XIX, siglo XX, empieza a tenerse una visión del hombre diferente. ¿Cuál es la visión del hombre que empieza a verse? Individualista, ¿qué más? Egoísta, buscando solamente su éxito personal. Muy bien, todo quedó muy claro. Empieza a verse de esa manera la masculinidad. Entonces la masculinidad era vista en los puritanos como algo virtuoso. Entonces como el hombre como virtuoso, como colaborador, como parte de lo importante, pero ya después de la revolución industrial, ya esas cosas de digamos, de la masculinidad ya no son tan importantes, sino que es lo más importante, el éxito que personal. Y la familia se ve como algo que sirva, que sea funcional, que el hombre sigue proveyendo, pero no como parte importante de su desarrollo personal. Antes sí, la realización iba muy de acuerdo o muy de la mano con la familia, después de la industria no. ¿Mm? ¿Y qué pasa con las mujeres? Cambiaron sus roles, antes que eran coequiperas, ayudadoras, idóneas, colaboradoras, y después de la revolución industrial, ¿qué rol empiezan a tomar? Asumir un rol de qué? De guardianas de la virtud
y toman el liderazgo de la casa en todo lo que tiene que ver o con lo concerniente a la vida doméstica. Es decir, las mujeres empiezan a tomar el control de la casa y de la familia. Eso es lo que empieza a suceder en todo este desarrollo de la masculinidad. Después de eso, entonces, las mujeres dicen, bueno, vamos a ayudar a los hombres, empiezan a tomar como el control, empiezan a tomar las circunstancias, empiezan a coger, a tomar las cosas, los hombres, las mujeres, perdón, los hombres se empiezan a hacer a un lado y empiezan los hombres a tener una vida como relajada y entonces el hombre empieza a meterse en los vicios, por decir algo, van al billar, van a jugar fútbol. ¿Y quién es la encargada de la familia? La mujer. Entonces la mujer es la que está pendiente de los niños, la mujer es la que está pendiente de las cosas y el hombre entonces está fuera de la casa y solamente llega a la casa como un lugar de descanso, de entretenimiento, pero finalmente la mujer es la que está asumiendo toda la carga que tiene que ver con la parte de vida espiritual y todo lo que es los aspectos domésticos. Habíamos dicho que eso es como una especie de feminismo. ¿Por qué? Porque empieza a hacer que la mujer sea de alguna manera la que, como toma el control, entonces la mujer, el hombre empieza a hacerse a un lado. Después vimos que el hombre se abraza a las pasiones y empiezan a vivir de esa manera. Todo esto está siendo afectado desde el concepto cultural y está afectando la vida aún de la iglesia. Y pusimos un ejemplo o algunos ejemplos. Cuando una mujer manipula a su esposo para que se cumplan sus propósitos, ¿ustedes creen que eso es feminismo o no es feminismo? Eso es feminismo. Si una mujer manipula emocionalmente, afectivamente a su esposo, eso es un feminismo. Es decir, tratando de no controlar, o mejor, tratando de controlar, porque sabe que su esposo entonces no toma las mejores decisiones, entonces muchas mujeres empiezan a tomar las decisiones desde la casa, ellas solas, y su esposo termina siendo como si fuera alguien sometido a la vida de la casa, pero no como el esposo o el cabeza del hogar. Y por otro lado, los hombres entonces empiezan a vivir de una manera también como relajada, solamente centrándose en proveer, en generar recursos y no concentrándose en su labor como esposos. ¿Cuál es la labor como esposos? Pues amar. Habíamos dicho que la masculinidad bíblica se manifiesta cuando está un sentimiento bíblico. ¿Cuál es el sentimiento bíblico para la masculinidad que las escrituras nos dice claramente? ¿Cuál es? También, pero el principal. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, ¿qué? Amar. Entonces, ¿cuál es el sentimiento bíblico correcto que demuestra una masculinidad? El amor. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. ¿Qué características también tiene que manifestar una masculinidad? Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, el sostenimiento de los suyos, tanto física como espiritualmente, es una característica que masculina. A eso nos referimos a masculinidad bíblica. Siguiente, el hombre bíblico es guarda de su familia, tanto de los enemigos del cuerpo como los del alma. La labor del hombre es proteger a su familia, al más débil, de agresiones físicas, pero sobre todo de un entorno en contra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de primaria de proteger de los enemigos, enemigos espirituales de la familia? El hombre. Eso es parte de su masculinidad. Deuteronomio capítulo 3, versículo 18 dice,
Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios ha dado a esta tierra por heredad, pero iréis armados, todos los valientes, delante de vosotros, hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en la ciudad que os he dado. ¿Quiénes iban a proteger? Los hombres. Eso es una característica masculina. Gobernar. El hombre de Dios dirige con la Biblia como un guía. Gobierna según los principios de la ley de Dios. Manda lo que Dios manda, prohíbe lo que Dios prohíbe y fortalece lo que Dios fortalece. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Entonces, una característica masculina es que el hombre debe gobernar. ¿Pero cómo gobierna? ¿De acuerdo a sus impulsos? ¿De acuerdo a sus pasiones? ¿De acuerdo a sus deseos? No, de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Muy bien, el hombre en su masculinidad bíblica es por naturaleza tutor para los demás, enseña. El hombre se enfrenta con perseverancia. Todas estas cosas son dentro de la masculinidad bíblica. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo el feminismo, ya hicimos ya el resumen de lo que hablamos ayer rápidamente, y vamos a ver el feminismo, cómo se centró en la mujer y causó tantas afectaciones dentro del mundo y la iglesia de Dios. Entonces habíamos dicho que las mujeres, después de la revolución industrial, salen de la casa también a trabajar, pero después, ¿qué pasa? Regresan. ¿Todas las mujeres regresan a la casa? No, solamente que mujeres. Digámoslo así, las mujeres de estrato 3 hacia arriba son las que regresan. Después de esto, más o menos las mujeres empiezan a estar en sus casas, viene la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y viene todo lo que se llama la revolución sexual de los 60. Las mujeres empiezan a sentirse dueñas de su sexualidad y quieren vivir de una forma pasional. Esa es una realidad histórica. Entonces, las mujeres dicen, bueno, ya no vamos a tener todos los hijos que antes se tenían 10, 15, 12 hijos, ¿no? Entonces las mujeres dicen, no, vamos, especialmente en los Estados Unidos, vamos a controlar la natalidad. Entonces van perdiendo la responsabilidad de sus hijos. Las mujeres empiezan a replantearse y antes eran guardias de sus hijos, guardias de su esposo, es decir, eran las mujeres que protegían, eran las mujeres que guardaban, eran las mujeres que estaban allí, pero eso va cambiando y ya dicen, no, no, nosotras no vamos a ser las que estamos guardando todas las situaciones morales de la familia. Y la mujer entonces empieza a vivir de acuerdo a las pasiones de los hombres. Es decir, ustedes han visto que en el pasado, hace muchos años, un sitio de tomar cerveza, ese tipo de cosas, estaba especialmente con hombres. Y hoy en día, no sé si la experiencia acá, también hay muchas mujeres. Es decir, también hay mujeres que están ahí reunidas tomando trago y todo. Porque la mujer empezó a hacer un círculo, un cambio mental en el siglo XXI y empezó a pensar, nosotras no tenemos por qué estar aquí cuidando hijos mientras que los hombres están tomando trago. Entonces, en lugar de que el hombre regresara a la casa a dejar de tomar el trago, ¿qué hace la mujer? Sale de la casa. Y la mujer empieza a salir de la casa, empieza a trabajar fuertemente, pero con el trabajo vienen también todas estas situaciones de la diversión, el entretenimiento y la sexualidad independiente y desordenada. Entonces empiezan a decir, bueno, nosotras también podemos, nosotros también estamos así. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Pues que las mujeres ya empiezan a salir de su casa y tienen una mentalidad diferente y empiezan a hacer una competencia con el hombre.
y empiezan a hablar como los hombres. Si el hombre decía grosería, las mujeres también dicen groserías. Si el hombre va a tomar trago, las mujeres también van a tomar trago. Empieza toda esta situación desde ese punto de vista. ¿Mm? Ahora, es una situación compleja. ¿Por qué? Porque hay un elemento importante que son los hijos. Entonces, si las mujeres trabajan, los hombres trabajan. Si las mujeres están en entretenimiento, tomando cerveza, en cosas así, hablando del mundo en general, los hombres también están en esto. ¿Quién es el que cuida los niños? La empleada, pero ahí entra, digamos, un elemento en esta generación posmoderna que también empieza a aplicar y a quitar responsabilidades. ¿Saben quién es? Muy bien, las abuelas. Entonces las abuelas asumen el rol de cuidadoras. Las niñeras, para los que tienen dinero, para los que no tienen tanto dinero, ¿qué? Las abuelas. Las abuelas asumen ese rol de cuidadoras, quitando la responsabilidad del hogar. Y entonces, ¿quién es el que forma básicamente la familia? El papá, más o menos, la mamá, más o menos, pero ¿quién carga fuertemente la responsabilidad de la crianza de los hijos? En muchos casos, las abuelas. Entonces, las abuelas se convierten en, digamos, en parte de esta nueva forma de familia que estamos hablando ya en la modernidad, empieza a volverse parte de la familia en muchos aspectos, pero la abuela no es pasiva, sino la abuela es activa y eso genera conflictos familiares. ¿En qué sentido? En que la abuela ya le traen los hijos, cuida a los hijos, pero no solamente se encarga en cuidarlos, sino que la abuela entonces, como se los llevaron, empieza a opinar y a poner límites. ¿En qué? En la formación de los hijos por parte de los padres. Entonces, ¿eso genera un conflicto o no genera un conflicto? A veces la gente le dice a uno, no, pero es que mi hijo está muy consentido por la abuela. Y yo les digo, ¿y para qué? Si eso es una responsabilidad suya, ¿para qué quiere que la abuela la cuide si la abuela está para consentir? ¿Sí me hago entender? Pero a veces los padres empezaron a qué? A quitar la responsabilidad de sus hijos, ponérselos a la abuela y además de eso, entonces culpan a los abuelos cuando los hijos están mal. Entonces yo cuido, hijo, vea, abuelos, cuiden a mi hijo que voy a ir a trabajar. Y si se portan mal, entonces van al colegio, lo digo como orientador de colegio, y entonces uno les dice, mire, su hijo está indisciplinado, está grosero, está tiene estos malos comportamientos. ¿Y qué dicen ellos? Es que es culpa de la abuelita. Así es la realidad. Terminan culpando a la abuelita de algo que no es culpable la abuelita. Es culpable los padres que le ponen a la abuelita y la abuelita no está en una edad para estar criando, sino está en la edad de estar ¿qué? Consintiendo. Pero si yo lo dejo toda la semana, todos los días, pues obviamente va a ponerse consentido. Eso es una realidad. Pero es que la labor no es de la buena, de la abuela, sino de quién? De los padres. Y esto es lo que está pasando. Entonces, padres que desatienden, mujeres que están empoderadas, abuelas que asumen una crianza en una edad que no están para criar. Y como no están en edad para criar, pues el trabajo no se hace de la mejor manera. Y empiezan a tener efectos en la familia y hay parejas que hasta se terminan separando y terminan culpando a quién? A los abuelos. ¿Sí ven que cuando se rompe el diseño de Dios, estas son las cosas que pasan? Cuando las personas quieren tenerlo todo, estas son las cosas que pasan. Ahora, las mujeres empezaron a decir, nosotras tenemos derechos y no vamos a estar sometidas a un hombre, ni tampoco vamos a estar, tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer las cosas también, tenemos derecho a divertirnos nosotras. Entonces, los hombres empiezan a verse con desprecio en la historia. Ahora, tenemos que ser sinceros, hermanos. La historia, digamos, muestra que después de la revolución industrial y todo ese momento del machismo fuerte que se dio, de los hombres egoístas,
Entonces generó unas circunstancias donde las mujeres se sentían mal y en verdad eran oprimidas. Pero después ya se pasaron y ahora están oprimiendo a los hombres en muchos aspectos legales y en muchos aspectos sociales. ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres, por ejemplo, no podían votar. Eso es un absurdo, ¿cierto? Las mujeres no tenían acceso a la educación. Las mujeres no podían eh, tener una vida política. Es más, las mujeres no podían en Colombia, ¿no? En Colombia no podían recoger una encomienda. Es decir, si les llegaba una encomienda o un paquete, por decir algo, a Servientrega en Colombia, las mujeres tenían que llevar a un hermano o tenían que llevar a su padre para que presentara el papel y pudiese recibir la encomienda. Era algo absurdo. Pero hay cosas también complicadas. Las mujeres en Colombia, cuando existía el concepto de abandono de hogar, y eso tenía cárcel, pero era cárcel y era una demanda visible en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres no. Los hombres podían abandonar el hogar y no pasaba nada. Entonces, un hombre podía tener una familia, podía tener otra familia, podía tener otra familia y no pasaba nada. Pero si una mujer tenía una familia y se iba, para ella tenía cárcel. Porque el abandono de hogar aplicaba era a quién? A las mujeres. La locura, ¿verdad? O sea, eso estaba mal. Entonces las mujeres enfrentaban discriminación en el lugar de trabajo, en los salarios, en ese tiempo. De hecho, se llegó a creer que la mujer, en el machismo de la revolución industrial, era inferiormente intelectualmente. Entonces las mujeres no tenían protección legal, no tenían apoyo. Entonces todas esas circunstancias vino a que hubiese una reacción de las mujeres por el abuso que se estaban teniendo por parte de los hombres, por el resentimiento en muchas circunstancias y empezaron a tomar realmente una nueva forma de vida. ¿Cuál era la forma de vida moderna? Pues las mujeres empezaron a pensar que necesitaban ya no ser amas de casa, sino tener un desarrollo diferente. Ahora, esto viene también del planteamiento de todo lo que es la evolución. A veces las personas creen y le dicen a uno, no, es que yo creo en la evolución y piensan que creer en la evolución es solamente creer que hubo un Big Bang y que hubo una gran explosión y que las especies se fueron desarrollando y no ven que hay una situación ética detrás de las que creen en la evolución. Entonces, para los niños, para los jóvenes que de pronto les están diciendo, les van a decir en el colegio que la evolución es verdad, eso no implica solamente un aspecto biológico, sino que también implica un aspecto ético y moral. Por ejemplo, los darwinistas, que es los evolucionistas, eh, decían en la época que la razón por que los hombres eran superiores a las mujeres era porque los hombres en el proceso evolutivo para sobrevivir tenían que luchar en el mundo y entonces eso estaba sujeto a competencias y por la selección natural el hombre se desarrolló mejor inteligentemente. En cambio, las mujeres que se quedaban en casa cuidando a sus hijos estaban fuera del alcance de la selección natural. Entonces, por eso las mujeres evolucionaron más lentamente. ¿Qué opinan de eso? Yo no sé cuántos evolucionistas saben que esto es lo que creen ellos mismos o que tendrían que creer. Y la gente cree que es evolucionista y pueden ser evolucionistas feministas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser evolucionista feminista si la selección natural de Darwin habla acerca de que la mujer fue más lenta en su desarrollo evolutivo? Cuando está en contra del proceso y del plan de Dios, se creen toda clase de cosas absurdas.
Ahora, eh, el hogar entonces, para muchos, o las feministas de este tiempo que empieza a desarrollarse, el hogar es una situación trivial que hace que la mente, dicen ellas, las feministas, que la mente esté obstaculizada. Y en todo eso de los 60, de los 70, de los 80, entonces las mujeres empiezan a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra propia sexualidad, entonces empiezan a luchar por los derechos del aborto, empiezan hasta hoy en día para tener una sexualidad parecida a la de los hombres. Las feministas entonces les dicen a las mujeres que deben abandonar el hogar, que deben trabajar por su propio empoderamiento y que no deben vivir para las cosas intransigentes o de poco valor. ¿Cómo qué? Como cuidar niños. Ese tipo de cosas son cosas de poco valor. Ahora, todo este pensamiento feminista empieza a meterse dentro de las iglesias cristianas. No era simplemente el pensamiento feminista dentro de la cátedra o del feminismo que se ve en la televisión o que se ve en Europa, sino que entra en la iglesia cristiana. ¿Cómo empieza a entrar en la iglesia cristiana? ¿Cómo empieza a permear, a influenciar la cultura y las mujeres de las iglesias del Señor? Pues con sus pensamientos, con sus ideas, pero no las mujeres cristianas las creen de la misma manera, pero sí de una manera solapada. Empiezan a creer en esas ideologías que se han prometido y esa libertad que se ha prometido y empiezan a creer que esas cosas que los medios de comunicación y la cultura están promoviendo son cosas reales. Yo trabajé muchos años en una institución cristiana y yo he dado una materia que era como orientación profesional. Y a los chicos de 11, al curso de 11, yo les preguntaba, bueno, joven, niñas, jovencitas, ¿quién quiere, qué quieren ser cuando grandes? No, pues doctora, abogada, todo esto. Y yo les preguntaba, ¿quién aspira a ser esposa y madre? De 20 chicas, ¿cuántas levantaban la mano? ¿Cuántas creen? Ninguna. De familias cristianas, no estoy hablando de cuestiones seculares, de familias cristianas. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza, caso dado de que alguna tuviese esa sensación y ese deseo, sentían vergüenza porque hoy en día una aspiración materna es una aspiración desagradable. Es decir, si la hermana dice, y si hay una chica que dice, oiga, a mí sí me gustaría ser mamá, esposa, una buena esposa, ¿qué van a decir todos? No sé cómo se le ocurre eso, ¿no? O sea, ¿de dónde saca usted ese pensamiento, no? Ahora, esto se ve afectado en las iglesias. Ustedes han escuchado algo como lo siguiente, madres que le dicen a sus hijas lo siguiente, esto es feminismo. Y las personas no saben que eso es feminismo, pero actúan de una manera feminista, aún asistiendo a iglesias bíblicas y reformadas. Hay madres que le dicen a los hijos lo siguiente, a las hijas lo siguiente. Mira, hija, tú vas a hacer primero viaje, después haga una profesión, gane dinero, pasee, diviértase. Y cuando haga todo eso, ahí sí cásese. Como diciendo, haga todas estas cosas chéveres y después métase al infierno del matrimonio. ¿No les parece? Como que diviértase, viaje, haga cosas chéveres, estudie, haga plata y después, sí, después de todas esas cosas positivas, buenas, arruine su vida con el matrimonio. Madres cristianas
aconsejando a sus hijas de esa manera. ¿Usted cree que es correcto? Ahora, yo no estoy diciendo que las mujeres no van a estudiar, ni que no puedan pasear. Lo que estoy diciendo es que esa filosofía es absolutamente feminista. Las chicas, claro que sí, yo quisiera que mi hija estudie y espero que vaya a la universidad y todo eso, pero no es la prioridad. El matrimonio es el invento divino. El matrimonio es Dios mismo quien lo determinó. Ahora, no estoy diciendo que uno se case a todo costo, así sea con un incrédulo, ese tipo. No estoy diciendo tampoco eso. Lo que estoy diciendo es que un anhelo espiritual, un anhelo santo, es un buen matrimonio. Por encima de las cuestiones externas y materialistas de este mundo. Es decir, si una chica se casa con un buen hombre cristiano y tiene una familia cristiana, pero nunca se van a otro país, nunca pasean, no sé, no tienen grandes estudios, pero tiene una bonita familia, ¿esto es bueno o no? Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque aportan espiritualmente a una sociedad. Pero ¿cuál es el pensamiento moderno? ¿Cuál es la idea moderna? La idea moderna es que las mujeres no pueden aspirar a cosas maternales o a matrimonios porque eso lo ven como una cosa que, como de bajo nivel. Entonces a las chicas les da vergüenza que llegan que decir, no, es que nosotros queremos, pues, un matrimonio correcto. Eso es como algo vergonzoso. ¿Qué es lo que es más positivo? Lo más positivo es que sean cosas que no tengan mucho sentido o materialistas. Entonces, el feminismo empezó a meter ideologías y las mujeres cristianas empezaron a creer esas ideologías. ¿Y cuáles son las ideologías? Que todos los valores importantes que Dios había determinado, como la familia, como el hogar, perdieran interés. Empezó a darse. La familia ha sido atacada desde muchas formas y el feminismo entonces lo ha avanzado y lo ha metido. Entonces lo que hace es buscar que el matrimonio no sea algo especial. Y el feminismo le está diciendo a la mujer que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que no escuche la palabra de Dios, que viva de acuerdo a sus propios deseos y que ya no es importante cosas que antes eran importantes como el cortejo de un hombre hacia una mujer. Ahora, vemos esto mmm, y vemos cómo muchas han sido afectadas eh, y no ven la realidad de las escrituras. Génesis dice lo siguiente, Génesis 3:3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Porque la serpiente, dijo la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene, ¿de dónde viene el feminismo, no? Seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí ven? O sea, le pareció, lo vio, llegó a la conclusión de que era algo. Eva actuó de forma independiente. Eso es lo que buscan las feministas. Eva pensó que el propósito de ella era ser como Dios. Las mujeres siguen pensando en todas estas estructuras feministas que la búsqueda del propósito de su existencia es sin Dios. Eva cuestionó a Dios. Eva cuestionó la palabra de Dios. Las feministas cristianas, así hay muchas hoy en día, buscan reinterpretar las escrituras
y empiezan a creer en los engaños del feminismo moderno. ¿Qué cosas son los engaños del feminismo moderno? Uno es que las feministas dicen, la mujer fue relegada de un estatus de segunda clase. La iglesia dice que la mujer es inferior al hombre y por eso la iglesia está mal. ¿Sí han escuchado? Que dicen, no, es que la iglesia dice que la mujer es inferior. ¿Será que la iglesia sí dice que es inferior? Bueno, la iglesia católica, ¿ustedes creen que dice que era inferior la mujer al hombre? Sí, la iglesia católica sí. Pero la iglesia católica lo decía no porque había visto eso en las escrituras. Entonces, ¿por qué lo decía? Porque la iglesia católica se basaba en el pensamiento aristotélico, en el medioevo. Y Aristóteles consideraba que la mujer era inferior al hombre. Y entonces la iglesia católica empezó a asumir estas creencias y empezó a ponerlas como parte de su revelación o su idealización teológica. Pero las escrituras dicen que los hombres y las mujeres somos ¿qué? Iguales delante de Dios, iguales en su obrar salvífico, pero diferentes ¿en qué? En sus formas y en sus roles. Ese es el punto. Pero entonces las feministas dicen que no, que la iglesia dice que las mujeres son inferiores y eso no es verdad. Las escrituras entonces nos muestran que nosotros reconocemos que para la salvación, la obra perfecta, la santificación, los hombres y las mujeres somos exactamente iguales delante de Dios. En todo esto lo que se refiere. ¿Qué otra mentira empezaron a colocar o empezaron a analizar el feminismo moderno? Empezaron a decir que la jerarquía, es decir, que el hombre sea la cabeza del hogar, eso es opresivo. Que el hombre tenga autoridad en el hogar es una opresión que viene con la religión. Dice Efesios capítulo 5, versos 22 al 23. Las mujeres están sometidas ¿a quiénes? A sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Entonces, la jerarquía o el orden bíblico, dicen ellas, esto es el resultado de la opresión patriarcal. Las feministas piensan que el hombre es inferior y entonces la mujer, digamos, es la que tiene que tener el control de la casa, porque si la mujer tiene el control de la casa, entonces la mujer es superior en sus pensamientos. Entonces las cosas se cambiaron, ¿no? Entonces ya el hombre ahora es el inferior y la superior, ¿quién es? La mujer. Y muchas cristianas viven de esa manera. Muchas cristianas consideran que sus esposos no piensan bien. Muchas cristianas consideran que ellos no pueden tomar buenas decisiones. ¿Y qué hacen? Controlan el hogar. Y son cristianas. Pero eso es un pensamiento ¿qué? Feminista. Es un pensamiento contrario a las escrituras. Entonces, si el hombre no sabe, no sé, manejar la lavadora, si el hombre no sabe programar una salida, preparar la maleta como debe ser, muchas cosas, entonces las mujeres asumen todo como si fueran las que tienen el control del hogar y piensan que los hombres son una especie de hombres que inútiles. Y eso es un feminismo que se ha metido dentro de la iglesia cristiana. No lo dicen, no lo hablan, no es que digan mi esposo es inútil, pero sí lo piensan. Y piensan que no puede tomar buenas decisiones, que no puede pensar correctamente, porque es una persona que inútil. Y eso es feminista. Si una mujer tiene esos criterios y esos pensamientos, tiene que arrepentirse frente a Dios, porque no es el plan de Dios, no es lo que el Señor delegó, pero eso es lo que se ha metido en todas las filosofías del mundo. Si ustedes ven películas, libros, hasta los dibujos animados,
los hombres son como incapacitados, como medio poco inteligentes, y la mujer es la que tiene como valores especiales, la mujer es la que tiene capacidades. Entonces todo eso, esa semilla del feminismo empezó a afectar realmente a los hogares cristianos. Otra mentira. El feminismo promueve la autodeterminación. ¿Qué es eso? La mujer tiene un privilegio especial y la mujer entonces pueden existir, convivir sin necesidad de la figura masculina. Esto es una mentira que se da en los tiempos. ¿Mm? Miren lo que dice una feminista. eh, las esposas, digamos una feminista moderna, dice lo siguiente. Las esposas son esencialmente parásitos sociales e individualmente inútiles. Hay que ser estúpido para creer que el matrimonio es otra cosa que un compromiso con el fracaso y la miseria. Para que una mujer sea verdaderamente libre, no debe entrar en una unión matrimonial. La mujer no debe liberarse del pecado, sino del hombre. ¿Saben quién dijo esto? Una feminista cristiana. La mujer como un parásito si la mujer está dentro del hogar y la familia. ¿Será que muchas cristianas no lo dicen igual, pero de alguna manera lo creen? Hay muchas cristianas que no desean casarse porque creen que esto es una realidad. Entonces, la concepción de que no necesita un hombre, la concepción de que biológicamente los hombres son inferiores, que son tercos y que no tienen un pensamiento claro y que las mujeres son superiores, todo eso viene del feminismo. ¿Qué otra mentira? Mentira. La maternidad, las chicas, las jovencitas de nuestro tiempo, aún en iglesias, están viendo la maternidad como un límite. ¿Qué quiere decir esto? El feminismo ha hecho pensar que hay que hacer un control de la natalidad y por eso busca que el aborto sea legalizado. Por eso entonces lo más enfocado es que las mujeres no deben tener hijos sino hasta que tengan una realización personal. ¿Y qué está sucediendo en Europa, por ejemplo? Muchas mujeres llegan a los 40 años y biológicamente no han podido tener o no pueden tener hijos, ya es por la edad, y empiezan a tener unas situaciones de depresiones, de angustias porque hubieran querido hacerlo. Pero ¿qué pasa? Hay una crisis, es lo que se está viendo, es una crisis, porque la realidad es que sí hay una, digamos, una maternidad, pero la maternidad no es un límite, pero se está viendo la maternidad como si fuera un límite, es decir, la gente se casa, cristianos se casan y no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque piensan que eso es un obstáculo para qué, para su desarrollo de vida. Aún dentro de la iglesia se está dando todos esos pensamientos, o sea, se casan y no tengan hijos, sino tengan lo que, esperen los años, y entonces se casan, no sé, a los 30, porque también se están casando mayores, se casan a los 30 y no quieren tener hijos porque es un límite, y entonces llegan a los 35, 37, 38, y cuando ya deciden, como si tuviéramos el control de nuestra biología, a veces se presentan problemas físicos. Y eso es una mentira feminista. Decir que el reloj biológico no es real es una mentira feminista. ¿Cuál es la realidad? Que hay ciertas edades ideales para que las mujeres puedan tener sus bebés con más tranquilidad y más facilidad. Y que también hay una capacidad en ciertas edades, ¿para qué? Para criar hijos.
Eso es una realidad. Pero ¿qué es lo que dice el feminismo? Que a cualquier edad se puede porque no hay límites biológicos, cuando sí hay límites biológicos. Si una mujer tiene de sus hijos a los 40, que puede tenerlo, no es que no sucede, pero ¿le será más fácil o más difícil que una chica de 25? Obviamente, el cuerpo a los 40 tiene unas circunstancias biológicas, unos cansancios biológicos que no va a tener una chica de 25. Pero ¿qué dice el feminismo? No, usted puede tener los hijos cuando quiera. Lo importante primero es su qué? Su realización personal. Y después de esa realización personal, cuando ya haya triunfado, cuando haya hecho las cosas, entonces ahí sí tenga hijo, como quien tiene un perrito, ¿no? Entonces ahora sí tenga un perrito. No, no, no funciona. Eso es una mentira feminista. Ahora yo no estoy diciendo ni estoy poniendo normatividad de las edades que las personas tienen que tener hijos, sino estoy exponiendo la realidad de qué? Del feminismo y de las circunstancias que están afectando. Ahora, sí está afectando las mujeres cristianas, entonces ya no quieren tener hijos porque lo ven como un límite. Ya aunque se casan, tampoco quieren tener hijos pronto porque también lo ven como un límite. Entonces, el feminismo hace pensar que la maternidad es una especie de carga y empiezan a pensar que la maternidad es una afectación al cuerpo de la mujer. Entonces dice muchas mujeres que han sido influenciadas por el feminismo: yo no quisiera tener un hijo porque, ¿qué creen ustedes? Porque se me daña el cuerpo, por ejemplo. ¿Ustedes creen que eso es santo, bíblico y correcto pensar de esa manera? O sea, pensar que no quiero tener hijo porque me engordo. O sea, o no quiero tener hijos porque me salen estrías. Ese tipo de cosas está en contra de lo que Dios dice y lo que Dios habla. Las mujeres eh, pues dicen, necesito dedicarme, es mejor a mi productividad, a las cosas que de pronto pueden generar vida económica. Pero la realidad es que el reloj biológico está y es una cosa que es verdad. Voy a resumir esta frase del concepto feminista. Al hijo lo ven como un peso, a la maternidad la ven como un castigo, al hombre como un rival y a la muerte de los bebés como un derecho. Ese es el pensamiento eh, resumido. Otra gran mentira del feminismo es que la carrera profesional tiene más sentido que los hijos y tiene más sentidos que la vida matrimonial, lo que estábamos hablando. Entonces, si usted tiene buena profesión, entonces usted le va a ir bien y eso es más importante que la familia. Otra mentira del feminismo es que lo que usted la hace deseable como mujer es los logros. Entonces, entre más sea usted exitosa a los ojos de los hombres, entonces va a ser más deseable. Si usted tiene éxito, entonces tiene éxito en la vida, puede estar muy bien arreglada, puede pagarse cirugías, entonces es una mujer moderna y de esa manera usted va a tener más éxito en las situaciones con los hombres y los hombres la van a apreciar más. ¿Por qué? Porque se ve más atractiva. Y cosas como las virtudes, como los valores, pues no son atractivos, pero las capacidades intelectuales y de belleza son más atractivas. Eso a un hombre joven de pronto le impacta, porque es la cultura, pero al pasar el tiempo ya no le impacta. ¿Sí me voy a entender? Les voy a contar un caso. Tenía que aconsejar a una pareja y la pareja llegó a mi oficina y dijo, mire, tenemos problemas matrimoniales serios. Y el hombre me dijo, mire, pastor, yo me casé con ella hace 15 años. Ella, me impresionó porque es una mujer preparada, una mujer hermosa.
una mujer con un nivel alto económico, con profesiones, con maestrías. Yo no era tan así, pero tengo un trabajo estable. Nos vinimos a vivir a Bogotá, vivimos en una parte exclusiva de Bogotá, pero la economía es difícil. Me salió un trabajo al sur, que es donde la parte no es tan chévere, no es tan especial, pero los arriendos son más baratos. Y le dije, para no estar en deudas, vámonos a vivir al sur, ahí cerca de mi trabajo, y entonces vamos a estar tranquilos en una casa modesta. Y ella dijo, no, ese estilo de vida yo no quiero. Y el hombre entonces luchaba y se esforzaba y le decía, vámonos, y ella se mantenía, y entonces seguía metiéndose en deudas porque ella ya después perdió su trabajo, porque son cosas que pasan en la vida, y entonces la economía estaba muy mal, pero ella se mantenía y ella me lo dijo de frente en la reunión que teníamos, me dijo, es que yo no nací para ese estilo de vida. El hombre miró unas cosas en el presente que no pensó que le iban a afectar cuando, en el futuro. Vio una mujer que se veía bien de una iglesia cristiana que tenía muchas cosas como para presumir, pero en la práctica se dio cuenta que esas cosas no eran tan importantes. ¿Y saben qué pasó? Algo muy triste. Yo era consejero de un colegio, como les he dicho. Entonces, en ese colegio era donde les hacía la consejería. El hombre venía todas las mañanas a entregar a los niños o a llevarlos al colegio, pero también había una joven o una mujer que era empleada doméstica de otra casa, que llevaba a los niños de esa casa. Y venían, se iban hablando, venían, dejaban a los hijos, la empleada doméstica de los hijos de la otra familia y él a sus propios hijos, y el hombre terminó con la empleada doméstica de la otra casa. La otra mujer era más hermosa, con más estudio, con más cualidades, pero el hombre ya no era un hombre joven, sino era un hombre más o menos de 40 años. Ya ese tipo de cosas ya no le parecían tan atractivas. Pero el feminismo dice que eso es lo atractivo. Pero ya no le parecía tan atractivas ese tipo de cosas. ¿Qué le parecía atractivo? Le parecía atractivo que la otra mujer sí se iba a vivir a una situación humilde, con la providencia económica, y se le parecía atractivo que la otra mujer le atendiera y fuera sometida ¿con qué? Con la economía que tenía. Yo lo llamé y le dije, tú estás pecando contra Dios. Y me dijo, yo sé, pastor. Y yo voy a una iglesia cristiana. Pero yo ya no aguantaba más vivir con mi mujer y con esta mujer estoy más tranquilo. Estamos viviendo en el sur, estoy allá, estoy tranquilo, ella me atiende, todo está normal y ya no me aguanto a mi esposa y sus exigencias. Yo le dije, pero usted fue el que tomó esa decisión y me dijo, sí, me arrepiento, pero ya no quiero. Yo le dije, pero es pecado, sí, pero tomó decisiones basadas en qué? En pensamientos de la cultura, no en los pensamientos de Dios. Y muchas chicas se dejan meter esas ideas en su mente y piensan que si aprenden a cocinar, que si aprenden a hacer las cosas de la casa, es un deterioro a su vida, porque lo más importante es que la profesión y tener buen dinero y tener una exaltación, cuando la realidad es que ese tipo de cosas no son tan importantes en la vida diaria. Cuando una pareja se casa, usted no pelea con su pareja y saca su título universitario. Si se pelean por cosas que pequeñas que se vuelven cosas grandes y cosas pequeñas como que, ¿cómo así que usted no sabe cocinar? ¿Cómo sabe que usted no, cómo así que no sabe hacer un tinto? Esa es la generación de ahora, ¿no? No se sabe hacer un tinto, o sea, el concepto de, no sé qué culturalmente se hacía aquí, por ejemplo, pero llega un momento en que ya las nuevas generaciones no saben hacer las cosas que hacían las mamás ni las abuelas. Por ejemplo, en Bogotá, yo no sé, de las nuevas generaciones creo que no saben hacer un ajiaco. Ya toca ir a un restaurante. Pero antes, la abuela
y la mamá eran las que sabían hacer y había un espacio especial en eso. Pero eso se está, ¿qué? Se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque no le encuentran, ¿qué? Validez. Es decir, todas las cosas que tienen que ver con la casa, con la familia, en los nuevos feminismos cristianos, no se está encontrando validez. Les voy a poner otro ejemplo. En nuestra iglesia hicimos una reunión. Hay mujeres que son pues solteras y algunos jóvenes también solteros, ya grandes. Y entonces a veces la gente dice, no, pero pues hagamos algo para que se reúnan y todo. Y bueno, sí, traigamos todos almuerzo y estamos en la iglesia y almorzamos y compartimos y que se conozcan. Vinieron las hermanas, ayer hablamos de los hombres, hoy estamos hablando fuerte de las mujeres. Vinieron las hermanas solteras, mayores de 30, y yo les dije, bueno, ¿y el almuerzo? No, no, pastor, es que aquí estamos reunidos, chévere, y vamos a pedir un domicilio. Y yo les dije, hermanas, un momento, hicimos una reunión donde hay hermanos acá que están pensando, están orando, que desearían tener una mujer. Y en lugar usted de aprovechar y decir, voy a llevar un rico manjar, voy a cocinar algo bien rico, y llego yo y lo abro y toda la gente va a decir, oiga, ¿quién preparó eso tan rico? Y usted se levanta y dice, yo mire, ¿cómo cocino de bien? Entonces ahí hay un soltero que llega emocionalmente y empieza a dirigir su amor y dice, wow, esta hermana es increíble. Eso es lo que debió ser, ¿cierto? Que se muestren virtudes, virtudes femeninas, virtudes especiales, virtudes lindas. Y en lugar de eso dicen, vamos a pedir un domicilio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mujer moderna quiere casarse en las iglesias sin pagar el precio para eso. Es decir, quieren casarse sin saber cocinar, sin saber lavar, sin hacer nada. No, pero es que yo soy cristiana, pastor, y yo me quiero casar. Y hay personas que uno como pastor les aseguro, lo digo por mí, que yo no recomendaría, que son hermanas en Cristo, que son buenas hermanas, que asisten a la iglesia, que son juiciosas, pero que uno sabe que como esposas es otra voz. Y si un hermano me dice, ¿qué tal es ella? Yo le tendría que decir, hermano, ella es una buena hermana como creyente. Pero si usted sabe cocinar, planchar y hacer oficio, hágale. ¿Sí me va a entender? Pero si usted está esperando que ella arme con ella, armar una familia tradicional desde el concepto de lo correcto, ella no es la indicada. Pero hay hermanas que quieren casarse sin ni siquiera dar la lucha para aprender, no se preparan para casarse. ¿Mm? Eso es una triste realidad. No se están preparando las nuevas generaciones para sostener una familia y un hogar, sino solamente para el exitismo. Eso es lo que se está enfocando. Otra mentira del feminismo es que las mujeres y los hombres somos iguales, lo cual no es cierto. Somos iguales en relación a Dios, pero no en nuestras prácticas. Otra mentira, y yo creo que con esto ya termino, que es muy fuerte, y esto es para las chicas, para las jovencitas, es que hay una sexualidad igual, y eso es una mentira. Es decir, la mentira del feminismo es que los hombres y las mujeres somos iguales sexualmente, y no. ¿Por qué? Porque la verdad es que las mujeres no pueden separar la sexualidad y el amor tan fácilmente como los hombres. Para las mujeres, todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ser, o el sexo tiene que ser una expresión de amor y parte de una expresión de compromiso. Sin estas cualidades de compromiso, como el pacto matrimonial, el sexo es un poco desagradable. No es nada más sino hormonas enloquecidas. Para las mujeres, la relación o la intimidad sexual es parte de un compromiso y les es difícil separarla, como en el caso de los hombres.
Pero ¿qué dice el feminismo? El feminismo dice que la mujer puede ser empoderada sexualmente. Y eso lo que ha hecho es que las mujeres sean mujeres, ¿cómo decirlo?, mucho más fáciles. Es decir, antes un hombre para tener relaciones sexuales con una mujer, en muchos casos tenía que llegar prácticamente hasta el matrimonio. O sea, había un cortejo, había un trabajo, había un esfuerzo, finalmente hasta el matrimonio. Con toda esta filosofía del empoderamiento, le han hecho pensar que las mujeres tienen la misma capacidad de el mismo sentimiento de sexualidad que el hombre, y entonces, ¿qué terminan haciendo? Pues teniendo relaciones con cualquiera en un bar. Y después terminan llorando en la ducha, sintiéndose mal y afectadas, y después disimulan cuando realmente fueron, ¿qué? Utilizadas. Esto es una gran mentira que ha afectado a las mujeres de este tiempo, cuando la realidad es que la sexualidad va acompañada del compromiso. Pero muchas mujeres lo que han tratado es de verse empoderadas y terminan profundamente afectadas. La feminidad se está viendo como un problema y hay otra situación, otra mentira del feminismo. Las feministas dicen que los hombres tienen que ser femeninos. Y entonces la actitud o el atractivo de un hombre para muchas generaciones nuevas es si se ve femenino. Entonces ahí vemos hombres con barba y con tacones. ¿Se han visto? Hombres con barba, con tacones y no son homosexuales, pero se visten, se maquillan y todo ese tipo de cosas de una manera para verse atractivos, ¿verdad? Y si tenían pelitos, entonces totalmente rasurados, piernas rasuradas, y salen allá a la playa todos rasurados y todo. Y las mujeres, wow, es atractivo porque parece que mujer. Entonces ya la masculinidad no, sino que está siendo afectado por el feminismo. Todas esas son esas mentiras, queridos hermanos, que vienen del feminismo y de la cultura que se han infiltrado en la iglesia. Entonces, muchas hermanas no quieren aprender los que es honroso, lo que es santo, como que, como manejar una familia, no quieren casarse, sino cuando ya están muy adultas, como si controlaran el reloj biológico, ven a los hijos como un impedimento, como si fuera un problema, y si al caso deciden tener un hijo, tienen uno, como quien tiene un perrito, como porque voy a tener un hijo. Pero lo cierto es que tener un solo hijo tiene una afectación. Obviamente, si hay problemas físicos, es otra cosa, ¿no? Pero mínimo dos, o cuatro, o seis. O sea, tiene que ser como por lo menos en parejas. Pero un niño solo sufre mucho, ¿sí me hago entender? O sea, no la pasa tan bien. A menos que sea una cuestión situacional. No estoy poniendo una regla ni estoy poniendo una norma. De hecho, hay un pedagogo que se llama Miguel de Suberí, que es ateo, que no cree en Dios, pero es muy famoso en Colombia, y él escribe de las circunstancias negativas que es tener un hijo único, o sea, ni siquiera desde el ambiente cristiano, ¿sí me van a entender? Entonces, hermanos, ¿de dónde se saca eso? De las nuevas, ¿qué? Filosofías. Vuelvo y digo, no estoy poniendo normas, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener 4 hijos, no estoy diciendo que, no, estoy expresando una situación donde tenemos que mirar cada uno si está siendo afectado por la cultura y si la iglesia y los hermanos y las hermanas estamos siendo afectados por la cultura. No estoy poniendo normatividades, no estoy diciendo así tiene que ser en cuanto a la cantidad de hijos o cosas de esos, sino que estamos viendo es cómo la cultura está afectando a la iglesia y cómo los hermanos en la iglesia podemos terminar pensando cosas que no están en la palabra de Dios, sino en dónde, en la cultura feminista. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? De pronto, pastor, reconciliar estos dos movimientos. Por ejemplo, hay
normal ahora, que dicen, tenga los hijos que Dios le dé, y no se cuida. Mientras que el movimiento contrario es, no tengas hijos. Los teens, los child free, no tengas hijos. Libre de hijos. ¿Cómo conciliar eso? Eso es algo que es bien importante y es de la manera siguiente. Yo creo que si soy un cristiano, ¿cuál es mi mayor deseo? Glorificar a Dios, ¿verdad? Y dentro de glorificar a Dios tengo que hacerlo en una sabiduría especial. Y dentro de esa sabiduría especial tengo que manejar mi vida, entendiendo que la Biblia nos da un equilibrio. Cuando nos vamos eso se llaman como reformados fundamentalistas, ¿cierto? Cuando nos vamos a ser reformados fundamentalistas, muchos de esos hermanos terminan, digámoslo así, haciendo cosas con insensatez, haciendo cosas de una forma irracional. ¿Y están fuera o será que están glorificando a Dios por eso? No, no están glorificando a Dios. Si por el otro lado son cristianos, pero dicen, no, pero no queremos tener hijos, pues tampoco están glorificando a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conciliamos? Pues poniendo nuestro corazón a la luz de las Escrituras, mirando nuestras intenciones y mirando el equilibrio sabio. Obviamente, si hay unas circunstancias culturales donde usted ya no puede tener 10 hijos como antes. Pero es una cosa, a otra cosa es que usted no quiera tener hijos. ¿Sí me hago entender? Ahora, las personas que quieren tener, digamos, muchos hijos a veces, o tienen muchos hijos, por lo menos en Bogotá pasa, que es para buscar ayudas económicas. Y a veces los que no quieren tener hijos son los que mejor economía tienen. Y dicen, no, es que no quiero tener hijos por la economía. Y uno dice, pero usted gana buen sueldo y no quiere, entonces, ¿cómo será de los otros? Entonces, ¿cuál es el punto allí? Tanto de los unos y los otros. El corazón. El corazón tiene que estar alineado ¿a qué? A la palabra de Dios. Por eso yo les he dicho, yo no estoy aquí poniendo normatividad ni reglas. Estoy diciendo, estas las circunstancias y usted a la luz de las escrituras, con un corazón en el Señor, tiene que ¿qué? Tomar las decisiones correctas. Lo mismo el feminismo. Usted puede ser una mujer fundamentalista de los bautistas reformados. Y yo de hecho conozco mujeres de todas estas ideologías fundamentalistas que son bien feministas. Es decir, manejan al esposo, manejan a los hijos, tienen el control de la casa, pero ¿son qué? Reformadas. Entonces, No, pastor, y le agrego sinomaníaca o exacto. egalomaníaca. Aquí usted maneja con un perro en coche. Exacto. Ya eso Ya es la locura. y aquí que La locura. Ya es la locura. Allá hay centros comerciales donde usted llega al centro comercial y de una vez tienen el coche del centro comercial para su mascota. Eso es la locura, ese es el absurdo. Entonces estamos en una cultura. ¿Por qué? Porque la gente está supliendo su necesidad afectiva y emocional. Y ahora como ya los ancianos no tienen nietos, entonces les están reemplazando eso con perros también. Entonces, no solo los esposos que no quieren tener hijos, sino también, ahora, también la situación ¿cómo decirlo? Las parejas que son disparejas. Entonces, hoy en día se ve mucho hombre que entra en crisis de lo que llaman los psicólogos la crisis de media vida, que se separan y se casan después con una chica jovencita, y entonces para modelar una familia lo que hacen es comprar perros. Entonces se ve un hombre viejo con una jovencita y con un poco de perros. Y uno ya no sabe, antes uno decía, ay, qué bello, va con la hija. Ahora hoy en día uno ya uno no sabe, ¿será la hija? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el hombre, como hablamos ayer, en todas estas crisis, el hombre está abandonando la casa, pero se cree que todavía tiene 20 años y entonces está buscando chicas jovencitas. Y como no puede tener hijos ya o porque ya dicen, no, ya que va a tener hijos, entonces ¿qué hacen? Pues compran perros.
y se sienten una familia. Miren lo que pasó en España, un hombre, y son colombianos, un hombre, esto es un absurdo, pero ustedes lo pueden ver, es una realidad y sacaron un documental. Un hombre de 50 y algo de años, divorciado, con hijos, se casó con una chica colombiana de unos 25 años y tienen un muñeco, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, Rebirth, ¿sí? Rebirth. Tienen un muñeco, Rebirth, que ese muñeco se fabrica con las características genéticas con fotos de ella y de él. Entonces escogen las fotos, hacen las características genéticas y entonces se da, así sería un hijo de ellos. Y entonces lo mandan a fabricar. Y esta familia actúa como si el hijo fuera real. Entonces se los van a pasear y ahí sacan el YouTube. Mira, mi hijo está conociendo, es la primera vez que conoce el mar. Y lo levantan, ¿cómo te sientes? Estás conociendo el mar. O sea, es un bebé con las facciones de los dos, obviamente. O sea, o sea, la inteligencia artificial lo hizo con las facciones de los dos. Pero realmente, pues es un muñeco. Pero actúan como si fuera un bebé de verdad. Y es un hombre mayor con una jovencita. Y pues como no pueden tener hijos ya biológicos, entonces andan con este bebé. Y usted puede ir creciendo. Es decir, ese muñeco está como usted sería, como tendrían un hijo ustedes cuando el niño tenga 1 año. Pero a los 2 años ustedes pueden hacer el mismo proceso y tener otro, y después le hacen otro muñeco. Hasta que llegue, quién sabe, hasta la qué locura de la mente de esta gente, ¿no? O sea, un bebé reboot. Y eso es muy común ahora, ¿no? O sea, y eso lo recomendó ¿quién? Los psicólogos. Para las parejas que están en esa situación, las parejas, entonces le dicen, no, para que vivan la experiencia sin la realidad. Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Listos, hermanos? Oremos entonces al Señor. Así que, hermano. Yo creo que hay una situación difícil, dolorosa, no solamente con hombres o mujeres que su esposo no es cristiano, sino también con hombres que su esposa no es cristiana, porque eso también hay bastante. Pero yo considero que necesitamos reevaluarnos en muchos aspectos, porque a veces el hecho de casarse o el hecho de tener un esposo inconverso lo ponemos como un límite a nuestra responsabilidad cristiana. Yo nunca he escuchado que le digan a uno cosas como estas. Hermano, ¿qué hago si yo trabajo en la empresa y mi jefe es inconverso? Esa pregunta se ha hecho, casi no se hace, ¿cierto? Si usted trabaja en una empresa y su jefe es inconverso, entonces usted llega y dice, no, pero es que yo me voy a retirar porque es que cuando llegamos no oramos. ¿Usted ha visto que gente como tiene esas luchas emocionales? Como que llega y dice, no, es que voy al trabajo, llegué a la empresa y mi jefe está ya gritando, desesperado, en lugar de venir y orar con nosotros. No, ¿cierto que no? O usted ha visto que alguien diga, no, pero es que mi jefe, en lugar de traer la Biblia y de darnos una enseñanza bíblica en la tarde, después de almuerzo, pues pero como no es cristiano. Es decir, usted trabaja y hace lo mejor independiente de que su jefe sea cristiano o no sea cristiano. En el hogar, en la familia, en el trabajo, su responsabilidad es glorificar a Dios como qué, como trabajador. En la familia, mi responsabilidad es glorificar a Dios como qué, como madre o como padre.
pero eso es independiente de. Es decir, si tengo hijos inconversos, entonces yo no puedo ser una buena creyente. Si tengo un esposo inconverso, entonces yo no puedo tener una buena creyente. No. Ustedes miran las cartas paulinas, que todas se ve un contexto histórico de sufrimiento, y los hermanos estaban en un contexto donde ni la política, ni lo social, ni sus propios familiares estaban de acuerdo con su fe, y había persecución, y ellos eran ¿qué? Cristianos. Podemos ser cristianos aún en medio de un mundo loco y aún en medio de unos familiares inconversos. Entonces, es que le diría a una mujer creyente, sea creyente. Usted tiene que ser cristiana. Usted tiene que ser cristiana, porque el día de mañana sus hijos crecen, entonces va a decir, no, yo no oro porque mis hijos, porque hay gente que le dice a uno así, es que yo no oro porque mi esposo es inconverso. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que yo no me dedico a la palabra del Señor porque mi esposo es inconverso. Ahora, si es un inconverso que de pronto le pega o es adúltero, pues entonces denúncielo. Si es una situación de que su vida está a punto de estar en peligro. Pero la mayoría de cosas no son así. La mayoría de casos no son así. Son hombres inconversos, pero que están dentro de lo normal. No son matones, ni asesinos, ni nada de ese tipo de cosas. Y muchos hombres, pues tampoco le ponen un obstáculo a que su esposa viva su fe. Es decir, el esposo no está diciéndole, no, me da favor, usted no ora nunca. Nunca me va a la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que hay casos, los hay, pero no es el común, ¿verdad? No es el... De hecho, hay hombres inconversos que acompañan a su esposa a la iglesia. Dicen, no, camine, o la recogen después de culto. Eso es mi experiencia en la iglesia. O llegan y escuchan y se sientan y bueno, ya vámonos, ¿está? Ah, yo quiero ser cristiana, tranquila, viva su fe. Entonces, obviamente es inconverso, pero mi cristianismo, mi fe, la vivo en el Señor independiente de mi contexto. Eso es en toda área. ¿Listo, hermanos? Vamos entonces a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido bondadoso y misericordioso. Gracias porque nos ayudas en todo tiempo. Ayúdanos a entender todo este tema tan importante y aprenderlo y fortalecernos en eso. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos para luego dar inicio al culto de adoración, hermanos. Corto receso de 15 minutos.